Chicos, buenos días. Vamos a dar comienzo a la presentación del consumo de alcohol y de drogas. Esto en base al cumplimiento del programa del Ministerio del Trabajo. Bueno, que tenemos varios programas, pero esperemos que con esta metodología podemos cumplir a cabalidad todos los programas que tenemos desarrollados y programados durante el año. En esta presentación no solo vamos a tratar el consumo de drogas en sí, que puede tratarse el tema de, bueno, abarcar el tema solo de alcoholismo o de drogas en sí como fármacos y demás, sino también vamos a tratar el punto de las adicciones. Entonces, como drogas permitidas, como que ya lo habíamos escrito en algunos otras capacitaciones, que es el cigarrillo, el alcohol, pastillas, no solo las anfetaminas, sino pastillas que ya veremos que para dormir o cualquier pastilla que pueda alterar nuestro comportamiento normal. Y ahí, aquí viene la parte un poco nueva que podríamos decir, que es también se podría considerar no como droga, sino como comportamiento adictivo, el sedentarismo, la vigorexia y el uso de pantallas de visualización. Si bien es cierto, no son drogas en sí, son comportamientos que generan un tipo de adicción. Entonces tenemos como definición que la adicción es un comportamiento que no lo podemos modificar a voluntad. Entonces somos presas de este tipo de comportamientos y claro, esto por consiguiente va a generar una distorsión de nuestro comportamiento y va a influir en nuestro trabajo, en nuestro entorno, en nuestra vida familiar. Ahora, justamente por definición, tenemos que adicción es una conducta compulsiva y es más poderosa que la voluntad. Es por esto que nosotros no podemos modificarla, va más allá de nuestra voluntad. Entonces, hay ciertas cosas, ciertos comportamientos que nosotros tenemos que incluso deben ser tratados por un profesional para mermar lo que podría constituirse como un problema. Eh, Ahora, las drogas, por ser sustancias ajenas o que no son realizadas en nuestro cuerpo, pueden generar una intoxicación aguda. Entonces, como definición tenemos que una intoxicación aguda es una reacción fisiológica causada por veneno o por la acción de una sustancia tóxica en mal estado, o el tóxico puede introducirse oralmente a través de los pulmones o de la piel. Ahora vamos con estos términos que los hemos agregado a esta presentación como comportamientos nocivos, y que también se convierte en una conducta compulsiva. Tenemos en cuenta que la vigorexia, la bulimia y la anorexia son comportamientos que radican en una dismorfia corporal que tiene una persona, y entonces en base al verse mal en un espejo, pues esta persona lo que hace es modificar sus hábitos, ya sea de comida, ya sea de ejercicios, pero no los lleva sanamente, los lleva al punto del exceso, lo cual genera que adicción en este caso puede ser al gimnasio, puede ser a suplementos alimenticios, pero claro, cabe recalcar que mientras se maneje en un equilibrio, pues no, no podría verse como una patología. Pero si ya vamos al consumo de anabólicos, estos anabólicos generalmente lo que hacen a veces son hormonas o a veces son sustancias que pueden alterar el comportamiento de la persona. Todo esto, estos temas que estamos tratando ahorita, suelen ser por una imposición social. Vemos que ahora en las redes sociales se manejan como cuerpos muy esculturales, muy trabajados, que sin embargo ni siquiera las personas que son las personas que están en las fotos son reales. Entonces, esta imposición social hace que muchas personas eh, pierdan la cabeza y traten de llegar a a un idealismo, a una utopía del cuerpo. Generalmente se da en mujeres,
Pero todas estos comportamientos, estas patologías psicológicas requieren tratamiento, porque todo esto va a generar cambios de humor, cambios en sus hábitos y por ende va a generar un cambio de comportamiento y va a bajar el rendimiento en su trabajo, va a bajar el rendimiento también en las actividades sociales como persona y obviamente en el entorno familiar. Otra adicción que también, bueno, se podría decir que se da más en los jóvenes es la adicción a la pantalla de visualización. Entonces, ¿qué es lo que hace? Como dice en la imagen, como podemos ver, nos volvemos presas de tal vez si hay alguna notificación, pues contestarle en ese rato o mirarla en ese rato. Entonces, genera esta conducta compulsiva que no podemos estar lejos del teléfono. Si bien es cierto, por motivos de trabajo y demás, eh, tenemos que tener el celular como herramienta de trabajo, siempre tenemos que ver si es que esto no nos está generando una adicción, porque más allá del trabajo, si estamos a cada rato en el teléfono, en redes sociales, posteando, hay muchas personas que tienden a colocar imágenes de lo que comen y todo, incluso ya va más allá de compartir información muy personal, entonces también esto puede generar un problema de seguridad. A pesar que no es una sustancia, como lo hemos dicho antes, genera este comportamiento. Y cuando nosotros nos hace falta el teléfono, nos hace falta, comenzamos ya con este síndrome de abstinencia, que nos falta algo, que genera dependencia y necesitamos nuestra pantalla de visualización para nosotros sentirnos tranquilo y ver a cada rato si nos ha llegado algún tipo de notificación. Otra parte de aquí también es los energizantes. Si bien es cierto, estos son eh, lo que suelen generalmente tener es taurina, cafeína, que nos va a hacer modificar el comportamiento que nosotros tenemos. He visto que hacen estudios que dicen que la cafeína puede aumentar en un porcentaje hasta, me parece que es al 10%, la eficiencia, pero esta eficiencia solo puede ser aumentada por el lapso de 7 días. A partir de los 7 días, el consumo de cafeína, si es que nosotros nos tomamos un café o necesitamos esto para despertarnos, se vuelve como un efecto placebo, porque a partir de los 7 días uno piensa que está rindiendo más, pero en sí esto es netamente mental. Se ha hecho estudios de que dicen que hasta 7 días como que uno puede modificar o puede optimizar ese tipo de cafeína dentro del organismo, pero después de esos 7 días pues ya no. Entonces también vemos que puede ser un marketing empresarial, que dicen que esto lo que nos hace es rendir más, eh, potencializar nuestro trabajo, mantenernos despiertos, porque el único energizante que, como dicen las leyes de la física, en sí el único energizante puede ser es la comida en sí, lo que se transforma en energía. Esto a la larga, obviamente, como la cafeína es un estimulante, entonces puede generar alteraciones del sistema nervioso. Y obviamente, a pesar de que en sí la sustancia eh, puede o no ser adictiva, el hábito del consumo ya se vuelve adictivo. Conducta y sustancia, es lo que hemos dicho desde el principio. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos que las drogas en sí han sido combatidas con cárcel, con leyes y demás, pero la gente las sigue consumiendo. La gente la sigue consumiendo, la gente se da modos de exportarla, de comprarla y sigue habiendo, incluso aparte de que nos genera daño, pues la siguen consumiendo. Entonces aquí no sabemos cuál es el problema, si la conducta o la sustancia. Pienso que en parte también radica mucho en la conducta que nosotros tenemos, porque emocionalmente a veces las personas no canalizan su tal vez su depresión, su ansiedad, y piensan que este tipo de sustancias, drogas,
juegos, píldoras y demás, pueden generar un efecto para apaciguar sus emociones. Sin embargo, lo que están haciendo es destruirse a sí mismos. Ahora, claro, dentro de lo que nosotros tenemos, hay varios tipos de drogas. Las drogas que son depresoras, el alcohol, la heroína, la morfina. Entre los ansiolíticos están el alprazolam, el diazepam. En los hipnóticos, las pastillas para dormir, incluso el cemento de contacto, solventes y demás. Ahora también se considera o se puede considerar también estas pastillas para dormir como como unas drogas. ¿Por qué? Porque necesitan, o sea, llega el punto de la persona ya no descansar o ya no tener su sueño placentero y necesita su pastilla. Esto obviamente lo que hace es causar que ya esos, digamos, 5 miligramos ya no le hagan efecto, sino que comiencen un poco a subir la dosis. Y hay muchas pastillas que se pueden conseguir en farmacias sin receta médica. Entonces esto se puede volver o sea, se puede volver tener efectos secundarios a la larga. Dentro de los estimulantes, bueno, tenemos mayores y menores. Entre los mayores tenemos las anfetaminas, la cocaína y entre los menores, perdón, el café, el mate y la nicotina. Las perturbadoras, bueno, aquí ya vamos viendo que son el LSD, que es la droga en sí, los hongos, la cannabis, las ketaminas, etcétera. A pesar que dentro de algunos estudios se considera que la cannabis sí puede tener efectos beneficiosos para la salud, pero siempre y cuando esto se lo haga bajo un término terapéutico, a pesar que, claro, los estudios no son tan sólidos como para decir que la cannabis en ciertas dosis o el tipo de cannabis en ciertas especies, pues generan algún tipo de merma de los dolores puede ser un efecto como eh, coadyuvante coadyuvante a la depresión y demás. Ahora, ¿qué tenemos como vías de consumo? Las vías de consumo pueden ser inhalada. ¿Por qué? Porque dentro de la nariz nosotros tenemos muchos capilares, entonces tenemos bastante irrigación sanguínea, que va a hacer que esta droga apenas ingrese a nuestra nariz, pues ya vaya directamente al torrente sanguíneo y bueno, sea liberada en el cuerpo. La oral tenemos que, bueno, puede ser el alcohol, entonces ya va a nuestro sistema digestivo y claro, ya es absorbido por nuestro cuerpo. Y la intravenosa, que claro, es la directa que ya va a nuestras venas y, y tiene un efecto muchísimo más rápido que las anteriores. Daños a la salud. Entonces tenemos que, independientemente sea una sustancia o sea un comportamiento, estas adicciones lo que van a traer son daños a la salud. ¿Por qué? Porque, claro, evidentemente nos hacen daño, puede generar intoxicación, lesiones orgánicas y, más que todo, la descomposición de la estructura social. Tenemos en algunas partes mensajes contradictorios. ¿Por qué? Porque vemos que, por ejemplo, en redes sociales y demás, esto más va puesto en eh, no tanto no tanto en las sustancias, sino en los comportamientos. Tenemos un bombardeo de mensajes contradictorios en YouTube, en Facebook y demás, que a veces esta presión social que ya hablábamos antes, como que nos obliga a generar un comportamiento distinto. Y este comportamiento distinto, si es que uno no tiene una buena salud mental, puede generar problemas dentro de nuestra familia y evidentemente lo podemos acarrear a problemas del trabajo. Entonces, todos estos tipos de problemas que hemos mencionado anteriormente van a generar
problemas laborales, problemas adjuntos, como claro, si nosotros tenemos el vicio del trago, bebedores entre comillas sociales, entonces ya va a generar también adquirir otro tipo de vicios como es el juego, si es que a personas que ya cuanto se les quita, ya sea la sustancia o ya sea el factor como el celular o demás, va a generar el síndrome de abstinencia si es que no tienen esa droga o ese comportamiento o ese aparato. Y claro, esto genera problemas de salud y, como hemos dicho, en el entorno familiar. Entonces, si bien es cierto, nosotros actualmente estamos viviendo una etapa muy fuerte que es de esta pandemia, tratemos de tener la suficiente salud mental para saber nosotros direccionar esa energía. Entonces, ya sea actividades de relajamiento, ejercicio y demás, porque claro, uno a veces llega a la casa y lo que primero que hace es el sedentarismo, a pesar que hemos hablado poco aquí, pero más adelante vamos a hacer otras presentaciones para complementar esta. El sedentarismo también es un comportamiento nocivo. Entonces, el hecho de solo estar en el trabajo generalmente, digamos que personas que pasan sentadas trabajando, llegar a la casa y sentarse y no hacer ningún tipo de actividad, va a generar un problema de salud que a la larga va a repercutir tanto en su rendimiento laboral como en su familia, porque claro, si no tiene ejercicio se va a deteriorar la salud, esto va a generar idas al médico, que tal vez comiencen a generarse ciertas patologías y problemas adversos. Entonces, esto también es algo muy importante no tenerlo dentro de esta pandemia y tratar de evitar comportamientos nocivos que puedan generar problemas a futuro. Bueno chicos, espero que les haya gustado y servido esta presentación y bueno, ya cuando nos veamos y ustedes finalicen de verla, vamos a hacer una ronda de preguntas para, para ver qué tal les ha parecido esta charla. Les agradezco.